a los tesalonicenses, la carta a los tesalonicenses. Estamos en la segunda carta, capítulo 1, y hoy tenemos versículos 3 al 10, así que si quieren ir abriendo su Biblia, segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 10. Dice la palabra: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Ese es el pasaje para hoy. Recordemos que Pablo le escribe esto a una iglesia concreta, que es la iglesia en Tesalónica, donde hay personas reales, con caras reales, con nombres y con problemas. Se dirige a este grupo de creyentes que estaban pagando un costo real por seguir a Cristo. Por eso este pasaje fue escrito para sostener la fe cuando el cansancio o cuando la injusticia o cuando la presión empiezan a ser pesados en la vida de los creyentes. Así que vamos a comenzar presentándonos en oración delante del Señor. Padre, al abrir tu palabra hoy, no te pedimos información, Señor, te pedimos entendimiento, Padre, que podamos comprender este pasaje que vamos a ver ahora en este momento. Te pedimos también consuelo para las cargas que tenemos, Señor, y oramos que podamos mantener firme nuestra fe, sabiendo y teniendo la certeza de que Cristo vendrá por su iglesia. Ayúdanos, Padre, a perseverar en todo este tiempo, donde esperamos al Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de entrar en el texto, necesitamos hacer una pausa para ubicarnos existencialmente, porque este pasaje no fue escrito solamente para ser entendido en nuestra cabeza, sino también para ser recibido con el corazón, porque creo que todos pasamos por situaciones donde hemos hecho las cosas bien, pero nos tocó sufrir igual. No estoy hablando de los errores propios que nos llevan al sufrimiento, ni de las consecuencias por haber tomado malas decisiones, sino que estoy hablando de esos momentos donde uno intenta ser fiel, donde uno camina con Dios, donde uno hace lo correcto delante de Dios, pero la vida igual está cuesta arriba. En esos momentos el problema no es solamente el dolor en sí, sino lo que el dolor empieza a hablar adentro de nosotros. Y empezamos a pensar y hacernos preguntas como: ¿vale la pena seguir? ¿Hasta cuándo? ¿Dios estará viendo esto que me pasa? Y la iglesia de Tesalónica estaba viviendo algo muy parecido a esto, y podemos llamarle desgaste espiritual. No lo dice así la palabra, pero podemos llamarle desgaste espiritual. Ellos no estaban jugando con el Evangelio, ellos estaban comprometidos con el Evangelio, pero estaban cansados. Por eso Pablo no les escribe acá con reproches, sino con una palabra que les va a reordenar el alma a los hermanos de Tesalónica. Este pasaje es una respuesta con amor pastoral de parte del apóstol Pablo, y él les escribe entonces
para ayudar con este desgaste espiritual de los hermanos en Tesalónica. La idea que nos podemos llevar esta noche para casa, para meditar, que le voy a dar el crédito de esta idea al pastor, porque mi idea estaba un poco larga y él me ayudó a reacomodarla, y es: el sufrimiento es una realidad, la perseverancia es una necesidad y el regreso de Cristo un bálsamo. El sufrimiento es una realidad, la perseverancia una necesidad, el regreso de Cristo un bálsamo. Y esto lo vamos a estar desarrollando en 4 puntos, no se asusten porque son cortitos. Y el primero de ellos dice: una iglesia que crece donde otros se derrumban. Una iglesia que crece donde otros se derrumban, versículos 3 y 4, para abarcar este punto. Y ahí Pablo comienza dando gracias a Dios. Y eso ya nos marca en principio el tono espiritual con el que va a continuar todo el pasaje. Él no arranca corrigiendo a nadie, no arranca explicando a nadie, no arranca dando órdenes. Él arranca agradeciendo a Dios. Es importante este agradecimiento del apóstol porque revela que él está mirando a la iglesia con los ojos de Dios, no solamente con los ojos de un líder preocupado por ellos. Dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo. Ese debemos no es una formalidad, es hacer lo correcto. Es hacer lo correcto. ¿Por qué sería injusto no agradecer a Dios? Porque a pesar de lo que ellos estaban viviendo, Dios estaba obrando en los hermanos de esta iglesia en Tesalónica. Entonces es justo que Él agradezca por esta iglesia. Y aparece una verdad fuerte ahora, que es que el sufrimiento no cancela la obra de Dios. Podemos ver que Dios está obrando mientras ellos están sufriendo. Así que el sufrimiento de los creyentes no cancela la obra de Dios. Y muchas veces pensamos, cuando la vida se pone cuesta arriba, que algo se desordenó. O pensamos que algo salió mal. Quizás Dios se retiró un poco de esto y me está empezando a ir mal. Pero Pablo dice todo lo contrario ahí. El dolor no apagó la fe de los hermanos de Tesalónica, sino que la hizo más profunda. Dice ahí el pasaje: la fe de ellos crece cada vez más. No dice que se mantiene, no dice que sobrevive, no dice que resiste como puede, dice que crece. Él no está hablando de una fe espectacular, visible, llamativa, delante de todos, ¿no? Va todo bien, entonces mi fe crece. Bueno, esa no es la idea, porque él está hablando de una fe que está creciendo mientras la presión aprieta. Hay una idea equivocada que en la iglesia de hoy en día está instalada, ¿no? Que pensar que crecer espiritualmente es siempre un sinónimo de sentirse bien. Si yo me siento bien, estoy creciendo espiritualmente. Bueno, eso no es un concepto acertado, porque muchas veces la fe crece cuando uno no se siente fuerte. O la fe crece cuando uno ora sin muchas palabras. Cuando uno sigue adelante por decisión más que por ganas o por deseo. Este tipo de fe también es crecimiento. Pablo agrega ahí que el amor de cada uno de ellos abunda para con los demás. Esto aumenta el desafío también. Cuando uno sufre, lo más natural es: me cierro, me protejo, me aparto, me aíslo, pienso primero en mí mismo. Déjenme tranquilo, estoy mal, ¿no? Pero en Tesalónica pasó lo contrario. Entonces ahí podemos ver cómo Dios estaba obrando en estas personas. El sufrimiento los empujó a cuidarse más, a sostenerse, a no soltarse entre ellos. Y esto nos confronta también como congregación a nosotros, porque la pregunta es: ¿qué hace el cansancio o el desgaste en vos? ¿Qué hace el cansancio en vos? ¿Te vuelve más duro o te vuelve más compasivo? ¿Te vuelve más distante o te vuelve más cercano? En Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, el amor no se achicó bajo presión, por el contrario, se ensanchó. Luego en el versículo 4, Pablo dice que habla de esta iglesia delante de otras iglesias. No es para inflarlos. Somos los de Tesalónica, mírenos, imítanos. No es para eso. Es para mostrar lo que Dios puede hacer cuando un pueblo está perseverando
y decide perseverar en la fe. Entonces ese es el motivo por el que Pablo habla con orgullo de ellos. Perseveran en medio de todo lo que les está pasando y podemos ver cómo Dios obra en ustedes. Él destaca su paciencia y su fe en medio de persecuciones y sufrimientos. Y esa palabra paciencia no está describiendo a alguien que con resignación y bronca se muerde el labio y espera. Está hablando de una perseverancia que no abandona la esperanza que está por delante. Sabe lo que viene, entonces persevera. Es una capacidad de seguir confiando en Dios cuando todavía no vemos la salida. Hay una aplicación concreta para nosotros acá. Perseverar no significa que no nos vamos a cansar. Significa que no vamos a soltar a Dios aún estando cansados. Entendemos, hermanos, que la fe madura no es una fe que no duda, sino es una fe que sigue adelante con las dudas, teniendo dudas, a pesar de las dudas. ¿Qué cosas no nos enseñan estos dos versículos? ¿Enseña que una iglesia fiel no atraviesa dificultades? No. Asume que la fe muchas veces crece en medio del sufrimiento. Nos enseñan estos pasajes que crecer espiritualmente, siempre sentirse fuerte y animado, no. Muestra una fe que crece aún cuando hay cansancio y presión. ¿Enseña este pasaje que el sufrimiento vuelve a la iglesia fría o egoísta? No. Enseña, con el ejemplo de Tesalónica, que el sufrimiento produjo más amor. Llegamos al segundo punto, versículo 5 al 7a, a la primera parte del 7, el sufrimiento como evidencia del juicio justo de Dios. El sufrimiento como evidencia del juicio justo de Dios. Vamos a leer los 5 al 7, primera parte. Dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios, que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Ahora, en este punto, Pablo ayuda a la iglesia a hacer algo que no es fácil, para ninguno de nosotros tampoco. Es ver o interpretar espiritualmente lo que estamos viviendo. No es fácil interpretar espiritualmente lo que estamos viviendo. No negar el dolor, no minimizarlo, pero tampoco dejar que el sufrimiento sea el lente con el cual miramos la realidad. Dice que lo que están atravesando es una señal evidente del justo juicio de Dios. Y esa frase puede ser incómoda para nosotros si no la entendemos bien, ¿no? Porque cuando uno está cansado, cuando uno está perseguido o herido en su corazón, lo último que quiere escuchar es una respuesta teológica fría. Pablo no está siendo frío, está siendo pastoral. Cuando él habla de señal, está diciendo que hay algo visible en lo que les pasa a los de Tesalónica. No es nada místico, no es nada secreto. Es algo que cualquiera puede ver. Y la señal es, ustedes siguen firmes. Esa es la señal. Ustedes siguen firmes. No abandonaron la fe, no dejaron de reunirse, no soltaron el Evangelio. Y eso es lo que Pablo dice. Es la evidencia de que Dios está obrando en su vida. Luego habla del justo juicio de Dios. Y acá muchas veces usamos equivocadamente la palabra juicio como castigo directamente, ¿no? Nos referimos al juicio como castigo, pero Pablo usa un aspecto más amplio de la palabra, que es el criterio justo de Dios. El criterio justo de Dios. Dios no se equivocó cuando llamó a los tesalonicenses, Dios no se equivocó cuando los salvó, Dios no se equivocó cuando los incluyó en su reino. Entonces, esta perseverancia que vemos en los tesalonicenses está confirmando que el veredicto de Dios sobre ellos es correcto. Dios no se equivocó, Dios no se equivoca. Y esto responde a una pregunta también que muchos creyentes cargamos cuando el sufrimiento es prolongado. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no era para tanto? ¿Y si Dios se arrepintió de haberme llamado? Pablo dice bien clarito, no, Dios es justo. Dios es justo y su justicia no cambia
según las circunstancias de cada uno. Dios es justo siempre, sin importar las circunstancias. Luego, cuando dice Pablo ahí que son considerados dignos del reino por el cual están sufriendo, acá también no está diciendo que el sufrimiento nos da un crédito con Dios para comprar la dignidad. Eso no es así. La dignidad no se gana sufriendo, es recibida por gracia. Es recibida por gracia. Pero el sufrimiento lo que hace es revelar a quién pertenecemos nosotros. En los versículos 6 y la primera parte del 7, ahí Pablo afirma que algo que trae descanso al alma cansada, y es que Dios ve la injusticia. No solo la ve, también va a actuar en consecuencia. Dice, Él dará aflicción a los que hoy afligen y dará alivio a los que hoy están sufriendo. No es una invitación a que tomes venganza, obviamente. No nos corresponde, todo lo contrario. Es una invitación a que sueltes esas cargas que llevas de pensar que tenés que hacer justicia por mano propia o por cuenta propia. Cuando uno intenta hacer eso, termina cansado, agotado y endurecido. Pablo dice, deja eso en manos de Dios, que Él es justo. Luego habla de un descanso o de un alivio. Y ese descanso o alivio no tiene nada que ver con que las cosas puedan mejorar un poco. Entonces, como quien dice, saco la cabeza del agua, puedo respirar un poco y ahí está el alivio. No. Es un descanso profundo, es definitivo y está apuntando al futuro. Pero que ya nos trae alivio hoy en día, porque permite que vivamos sin rencor y sin desesperación. Esto es importante para nosotros porque seguramente no estamos siendo perseguidos como la iglesia de Tesalónica, pero sí conocemos la sensación de injusticia. Conocemos la sensación de cansancio, conocemos la sensación de esperar demasiado por algo que debería darse y no se da. Y este texto nos recuerda que Dios no llega tarde, llega a tiempo y mientras tanto te sostiene. ¿Qué cosas nos enseñan los versículos 5 al 7a? ¿Enseña que Dios disfruta el sufrimiento de su pueblo? No. Enseña que Dios usa incluso el sufrimiento para afirmar la fe y revelar a quién pertenecemos. ¿Enseña que debemos buscar venganza o devolver mal por mal? No. Afirma que la justicia le pertenece a Dios, no a los creyentes. ¿Enseña que el descanso prometido es temporal y solo para esta vida? No. Apunta a un descanso más profundo y definitivo que culminará con la venida de Cristo por su iglesia. El tercer punto, la esperanza mira más allá del presente. La esperanza mira más allá del presente, versículos 7b al 9, que dicen 7b al 9. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Continúa ahí el pasaje y Pablo dirige la mirada de la iglesia hacia el futuro para poder interpretarlo. Dice que el descanso llegará cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Notemos esto, Pablo les habla de la venida de Cristo para fortalecer la esperanza. No es para tapar lo que les está pasando a los tesalonicenses. Esta es la revelación de Jesús y tiene que ver con que es una promesa de Dios. No es una amenaza para la iglesia, no es algo que tiene que generar temor en la iglesia, sino que es esperanza mientras espera el cumplimiento de esta promesa. El mismo Cristo que hoy sostiene a los creyentes será manifestado públicamente. La palabra ahí revelado tiene que ver que algo está oculto y será puesto a la vista de todos. Hoy parece que vivir fielmente no tiene mucho sentido, porque no hay reconocimiento por vivir fielmente, pero va a llegar un día en el que todo va a quedar claro y nada de lo que hoy se vive por fe va a ser en vano. Ahí todo va a tomar sentido. Cuando el pasaje habla ahí de la presencia de los ángeles y del fuego,
no tiene nada que ver con un espectáculo del circo latino, tiene que ver con la autoridad de Dios. Cristo no va a volver como un maestro que fue rechazado, va a volver como Señor. Y el fuego ahí hace referencia de la santidad de Dios confrontando a todo lo que se le opone. Esto es justicia de Dios. En el versículo 8, Pablo menciona dos frases: los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio. Son expresiones, si recuerdan Hebreos 3, esto tiene mucho que ver, son expresiones que no está hablando de gente desinformada. Yo no soy creyente porque nunca me hablaron de Dios. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con personas que rechazan relacionarse con Dios. Cuando vimos Hebreos 3, si se acuerdan, el corazón malo de incredulidad. Esa frase es a lo que se refiere. No es ignorancia, es rechazo, es rebelión contra Dios. Es lo mismo que dice acá. En cambio, conocer a Dios es caminar con Él. Y luego ahí dice no obedecer el Evangelio. Eso es cerrar el corazón al llamado de Cristo. Nos recuerda algo importante este pasaje, que también lo vimos. El Evangelio no es neutral. No es neutral. No es una opción espiritual más que tenemos. Hay una respuesta frente al Evangelio. O lo aceptás por fe o lo rechazás. No hay punto neutro. El versículo 9 habla de castigo, de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta frase leída así nomás suena como algo espectacular, ¿no? La gloria de su poder, de eterna destrucción, son cosas como impresionantes, parece una película de ciencia ficción, ¿no? Pero esto no busca impresionar a nadie. Lo que está hablando es una conclusión, una consecuencia final. Es vivir separado eternamente de la presencia de Dios. Y para la iglesia que está sufriendo, este pasaje trae consuelo, porque significa que el mal no va a triunfar, que la injusticia no es eterna y que Dios no va a mirar para otro lado. Y para quien escucha el Evangelio hoy, por primera vez, capaz, este texto también es una advertencia. No postergues tu respuesta a Dios, porque también, como veíamos en Hebreos, hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la gracia. Vivamos entonces con una perspectiva más amplia, porque el presente no es todo lo que hay. También hay un final justo esperando, y ese final no depende de nosotros, depende de Jesucristo, está en manos de Él. Pero tengamos una perspectiva más amplia, siempre buscando la meta. ¿Qué cosas no nos enseñan los versículos 7b al 9? ¿Enseña que la venida de Cristo es motivo de terror para los creyentes? No, para la iglesia la venida de Cristo es una esperanza y una promesa que anhelamos. ¿Enseña que el juicio de Dios es desmedido? No, presenta un juicio justo, coherente con la respuesta que cada persona da al Evangelio. ¿Enseña que todos los seres humanos serán salvos automáticamente? No, distingue claramente entre los que obedecen el Evangelio y los que lo rechazan. ¿Enseña que el Evangelio puede ser ignorado sin consecuencias? No, afirma que rechazar el Evangelio tiene implicancias eternas. Y por último, el cuarto punto, Cristo glorificado, el final que le da sentido a todo. Versículo 10, Cristo glorificado, el final que le da sentido a todo. Dice, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Después de hablar del sufrimiento presente, de la justicia de Dios, del juicio futuro, Pablo termina este pasaje levantando la mirada de la iglesia hacia el destino final del creyente. No es para que ignoren lo que está pasando ahora, es para que puedan vivirlo con esperanza. Dice que Cristo vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado entre todos los que han creído. No es una frase distante, no es fría, lo que le pasaba a los tesalonicenses. Esta frase es pastoral de Pablo. Tiene un final cercano que está lleno de significado.
Jesús no solo será glorificado delante de su pueblo, sino en su pueblo. Y la obra que Dios comenzó cuando creíste no va a quedar a mitad de camino. Todo lo que hoy está siendo formado a través de tus luchas, a través de tus caídas, a través de tu perseverancia, va a ser completado en ese día cuando el Señor venga. La fe que hoy parece frágil será una fe firme. El amor que hoy es imperfecto va a ser pleno. La palabra admirado ahí tiene que ver con gozo y con asombro. No es miedo, no es incertidumbre, es una reacción natural que todos los creyentes van a reconocer que todo valió la pena. Cada decisión fiel en tu vida, cada renuncia a las cosas de este mundo, cada perseverancia silenciosa va a encontrar sentido pleno ese día, en la presencia de Cristo. Pablo se asegura ahí de recordarle a los tesalonicenses que ellos están incluidos en este reino con esta esperanza, porque creyeron en ese testimonio del Evangelio. No porque fueron perfectos, sino porque confiaron en Jesús, que sí es perfecto. En medio del sufrimiento es fundamental tener esta seguridad. La única forma de perseverar para nosotros es confiar, tener esta seguridad de confiar en Cristo. Nos recuerda este versículo 10 que la vida cristiana no se sostiene mirando el presente, se sostiene sabiendo hacia dónde vamos, porque no estamos caminando hacia la nada, estamos caminando hacia la gloria compartida con nuestro Señor Jesús. ¿Qué cosas nos enseña este versículo 10? ¿Enseña que la esperanza cristiana es solo espiritual y está desconectada de esta vida? No, muestra una esperanza futura que le da sentido y dirección al presente. ¿Enseña que solo algunos creyentes participarán de la gloria futura? No, afirma que todos los que han creído en el Evangelio están incluidos. ¿Enseña que el esfuerzo de perseverar es inútil? No, afirma que todo será finalmente reconocido en la gloria de Cristo. Vimos estos 4 puntos. Una iglesia que crece cuando otros se derrumban, el sufrimiento como evidencia del justo juicio de Dios, la esperanza que mira más allá del presente y Cristo glorificado, el final que le da sentido a todo. Podemos ver ahora, al terminar este pasaje, cómo Dios no deja a la iglesia mirando solamente hacia adelante, ni tampoco la deja atrapada en el dolor del presente. Dios nos da una visión completa. El sufrimiento actual no es el último capítulo del libro. Dios no está ausente en ningún momento, en ningún capítulo de ese libro. Y te voy a adelantar lo que pasa en el último capítulo. Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y cuando lo haga, será glorificado en su pueblo. Esto no elimina tu cansancio, pero lo reubica. No borra tus preguntas, pero las sostiene. Y nos recuerda que la perseverancia no es una muestra de tu fe personal, sino que es confianza en un Dios fiel. Para nosotros como comunidad, este texto también nos invita a revisar cómo estamos hoy, cómo estamos caminando hoy. ¿Estás cansado? Este pasaje no te reta, te abraza, te consuela. ¿Estás firme? Bueno, te anima a que no aflojes. ¿Estás dudando? Te recuerda que la esperanza cristiana no descansa en lo que sientas, sino en las promesas de Dios. A veces vivimos en tensión la vida cristiana porque de este lado estamos sufriendo y lo que esperamos después es descanso. Entonces se genera como una tensión en eso, ¿no? Sufro, pero después hay descanso. Ese no es una señal de fracasar, es una parte del camino. Es una parte del camino, porque caminamos mirando a Cristo, confiando en la justicia de Cristo y esperando el día en que Cristo será admirado en nosotros. Que el Señor use esta palabra, hermanos, para sostener a su iglesia, fortalecer nuestra fe y bueno, que nos ayude también a perseverar con esperanza hasta el final, porque tenemos esa certeza de que nada de lo que vivimos es en vano. Vamos a finalizar en oración. Padre, gracias por tu palabra, Padre, porque no nos promete un camino fácil, pero sí un camino seguro.
Gracias porque en medio del cansancio y las pruebas tú sigues siendo fiel. Te pedimos, Padre, que la gracia para perseverar, nos des gracia para perseverar cuando sea difícil y para confiar cuando no entendamos lo que pasa. Señor, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.